Para dar inicio a nuestro segundo panel, queremos agradecer la presencia de nuestro moderador, el maestro Iván Reguera Velasco, director de Institucionales Mercado de Capitales en CI, Casa de Bolsa, director con experiencia en 12 años en Asset Management, Asset Allocation, calce de inversiones, cobertura y administración de riesgos, portafolios y mesas de inversiones y tesorería, experiencia en mercados de deuda nacional e internacional, manejo de liquidez e inversiones a plazo de capitales derivados. Estudios de maestría en administración de la Universidad de British Columbia, Canadá, estudios de posgrado en el TEC de Monterrey y productos derivados por el ITAM. Él es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se encuentra con nosotros el panelista, actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, director de Evaluaciones Actuariales del Norte. Él es actuario oficial de más de 500 organismos, entre los que se encuentran 24 instituciones estatales de seguridad social. Con su participación se han reformado 13 de estas y está en proceso de reformar otras 10. Asimismo, es asesor de 37 universidades públicas estatales, de las cuales se han reformado 27. Participó activamente en el diseño, evaluación y negociación de las reformas de la ley del ISSSTE, a la del régimen de pensiones y jubilaciones del IMSS y a los sistemas de pensiones de la banca de desarrollo, entre muchos otros. Muchísimas gracias por su asistencia. Se encuentra con nosotros el panelista maestro Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, quien es socio director de Marketplex Consultores. Pedro Vázquez Colmenares Guzmán es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Ha impartido diversas conferencias y pláticas sobre temas financieros, fiscales, de seguridad social y de reforma institucional en numerosas universidades y organizaciones sindicales y de profesionales. Ha colaborado en varios libros y publicaciones con artículos sobre finanzas públicas, federalismo fiscal y pensiones. En 2009 publicó su libro La política no basta, cómo llegar al México que queremos, de AGT Editor. En 2012, Siglo XXI Editores le publicó una detallada investigación titulada Pensiones en México, la próxima crisis, en el cual desarrolla la necesidad de desarrollar un sistema de seguridad social universal y reformar a más de 130 sistemas públicos de pensiones. Muchísimas gracias por su asistencia. Se encuentra con nosotros el panelista licenciado Jorge Omar Enciso Martínez. Jorge Omar Enciso Martínez cuenta con licenciatura en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, máster en Dirección y Gestión de Sistemas Provisionales por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Universidad de Alcalá de Henares de España. Adicionalmente, cuenta con un diplomado de Economía de la Salud, Alta Gerencia y Reforma Sectorial por la Universidad Iberoamericana en México, un diplomado sobre toma de decisiones en alta dirección por el IES Business School de la Universidad de Navarra en Barcelona, España, un diplomado en Administración Pública y Servicio Civil por la Universidad de Harvard y el Colegio de Galilea de Nazaret en Israel, diplomado en Planeación de Desarrollo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su asistencia. Se encuentra con nosotros el maestro Humberto Pantigarza. Humberto Pantigarza es actualmente responsable y director regional del área de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch para América Latina. La cobertura del sector incluye calificaciones de estados, municipios, un diverso tipo de entidades del sector público, así como instrumentos de deuda estructurados en dichas entidades. Desde mayo de 1998
Ha trabajado en Fitch en el sector de finanzas públicas y a partir de julio del 2011 es director general de dicho sector para América Latina, con cobertura principalmente en México, Colombia, Brasil y Argentina. Muchísimas gracias por su asistencia. Se encuentra con nosotros el panelista maestro César Marcelo Bárcenas, licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Finanzas por la Escuela Maxwell de la Universidad de Syracuse en Nueva York, Estados Unidos. Ha realizado posgrados en Planeación Estratégica, Finanzas Corporativas y Relaciones Fiscales Intergubernamentales en Europa y México. Ingresó en Standard & Poor's en el año de 2007 y anteriormente trabajó como funcionario público en el gobierno federal y como consultor de gobiernos estatales y municipales. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Presidencia del Estado por permitirnos estar aquí y darnos todas las facilidades. Gracias al Congreso local, gracias a todos los directores de los institutos de pensiones que están aquí representando a sus equipos de trabajo y muchas gracias al ISEG por darnos la oportunidad de tener este seminario. Como se habrán podido dar cuenta, la multiplicidad de las actividades de los que estamos aquí presidiendo pues, es muy técnica. Entonces pudiera ser un panel muy árido, muy difícil de platicar porque tiene que ver con muchos temas que se abocan mucho a la factibilidad, sustentabilidad, representado a través de los resultados, de los números, de los datos que tienen que ver con el gobierno federal, la carga de las pensiones que tienen y los resultados que implica o tienen implicaciones sobre calificaciones en la deuda que colocan o en diferentes emisoras. Y evidentemente esto a la implicación global que tiene para la economía, el decir cómo están los estados, cómo están las entidades federativas, cómo nos ve la escala global, a nivel internacional, cómo nos ven internacionalmente organizados, y todo por el detalle de las pensiones, que a lo largo de muchos años, a partir de que se hizo el plan privado de pensiones en 1945, cuando inició todo este esquema, pues ha venido representando una carga cada vez mayor al respecto de las finanzas públicas. Y que de alguna manera, si no entramos en el espiral del desarrollo, del crecimiento, de la innovación, evidentemente entraremos en una gran crisis financiera, de la cual seguramente los técnicos que tenemos en el panel nos irán platicando y tratando de aterrizar un poco. Vamos a entrar en materia, básicamente, tocando los primeros temas, y me voy a permitir leer las primeras líneas, que son las que me dan la referencia para abrir los temas de discusión y de planteamiento. El primero de ellos es: ¿cuál es la sustentabilidad en el largo plazo del esquema del beneficio definido, tomando en consideración las reformas de pensiones? Me parece a mí muy interesante escuchar el panel anterior. Hablamos mucho sobre la reforma, teníamos a una autoridad presente en el panel, teníamos a un regulador también presente en el panel con la CONSAR, y nos hablaron mucho de las reformas en algunos casos que se habían presentado y de la actual reforma que está calientita. Esta reforma que apenas se acaba de dictar y que todavía los lineamientos al respecto de las cuestiones más técnicas, que es lo que estos señores atacan, todavía no está muy claro. Pero es una reforma que está planteándose al finalizar este año en donde tenemos la oportunidad de participar en un gobierno nuevo que está aperturando un nuevo presidente, con un nuevo esquema, con una nueva modalidad, y que parece ser que la agenda económica que trae este nuevo sexenio es básicamente la fuerza de cualquier reforma que se pueda presentar. En ese sentido, yo quiero dejar abierto al panel y al público que está presente el pensamiento de por qué las reformas que se están planteando actualmente, y sobre todo este tema sobre pensiones, hablando de una reforma de pensiones a nivel universal, no está retomando los problemas críticos técnicos que están sucediendo ahora. En el panel anterior comentamos cuál era la carga fiscal que iba a tener ya el tema de pensiones en México, y que este se exacerbaba más allá del 120% del valor del PIB. Imaginemos que esta carga fiscal, si por alguna situación hipotética o en un escenario de crisis, de choque, hubiese algún problema con el tema de las pensiones y esto explotara de esta forma, ¿de qué manera el Estado podría hacer frente a este tipo de crisis o este tipo de problemática? Lo que tendría que usar el Estado es lo que actualmente hay. Está pensando evidentemente en el futuro a través de las nuevas reformas, pero ¿qué pasa con lo que hay ahorita? ¿Qué pasa con los recursos que son los idóneos y los que tiene el gobierno federal a la mano para hacer frente a cualquier
choque que haya en cuanto al pago de las pensiones. ¿Se podrán usar las pensiones para hacer choques de campañas electorales? ¿Se podrán usar los recursos de las pensiones para proyectos de desarrollo municipales y estatales, para proyectos específicos sobre ciertos periodos de algún líder? ¿Será válido utilizar este tipo de recursos para estos mecanismos? Y si es posible y factible, utilizarlos para verdaderamente, si se presenta una situación de, por ejemplo, todos los jubilables que tenemos cada uno de ustedes en sus institutos, de alguna manera con el temor de alguna reforma nueva o venidera, o el cambio de algún gobierno en particular, que esto pudiera permear al interior de los afiliados y todos los jubilables dijeran, alzo la mano y prefiero afiliarme ahorita. ¿Qué pasaría con las contingencias que se presentarían? Ninguna reforma que se ha planteado hasta el día de hoy, y sobre todo la actual que se está presentando, no engloba estos temas. Entonces los invito a tener en mente, mientras estamos llevando la diligencia de esta plática, tengan en mente estas situaciones que se están presentando y que son verdaderamente los problemas críticos a los cuales ustedes se están enfrentando y que quisieran escuchar ustedes de cuáles serían las posibles soluciones. Evidentemente, como posibles soluciones, pues sabemos que entendemos también que a lo mejor migrar de un sistema de contribución a otro podría ser lo ideal. De un sistema de beneficio definido a contribución definida podría ser la panacea para resultar. Ya lo han hablado muchas veces en otros foros. Hemos platicado hasta el cansancio, me parece, sobre todo personas que llevan tantos años siguiendo el sistema, al respecto de las ventajas de uno con respecto a las ventajas del otro. La realidad es que en una situación que enfrenta la posibilidad o factibilidad de alzar la mano de los jubilables y decir, me quiero retirar, por la inquietud que tengan, ¿cuál sería la postura y cuál sería la posibilidad de estos institutos de hacer frente a estas situaciones? Pues vamos a comenzar dando lectura al primer párrafo, en donde dice: la Administración Federal quiere que todos los esquemas de pensiones que operan en el país migren a un sistema de contribución definida, es decir, a sistemas basados a aportaciones de cuentas individuales. Parece ser que la actual administración, así como previas o como administraciones anteriores, presionan de manera importante y sobre todo en el sector privado a que el sistema esté enfocado a la capitalización de las cuentas, es decir, la individualización, y que se ejecute y que el costo de las pensiones sea o corra a cuenta tanto de las empresas como del gobierno federal como del propio trabajador. Bueno, la realidad es que al día de hoy la mayoría de los institutos que tenemos están en el esquema anterior, que es beneficio definido, en donde la participación solidaria debe de ser de aquellos que están actualmente en la vida productiva para mantener a los que se encuentran ya en el proceso de jubilación. Y a este respecto y con este tema me gustaría preguntarle mucho a Pedro si nos puede platicar cuál es su visión al respecto de que las autoridades, o en términos generales las instituciones que están regulando y dando apoyo, como es el caso de la Secretaría de Hacienda, la misma Presidencia, la CONSAR, se estén presionando para ir a este esquema. Bueno, muy buenas tardes y primero que nada agradecer al ISEC y felicitar a su dirección por la organización de este panel y por la apertura, el formato y la pluralidad del mismo. Claro que el gobierno federal está buscando la migración a cuentas individuales. Eso hace sentido a nivel nacional por la portabilidad, por la conexión de derechos que se genera cuando los sistemas generan cuentas individuales vinculadas a un mismo sistema de ahorro. Y para el gobierno, por supuesto que hace sentido que esa sea la columna vertebral de la protección pensionaria en el país y que gradualmente esto vaya sucediendo. Así que desde un punto de vista de política de protección pensionaria, es razonable esperar que esta administración y las que vengan van a querer continuar con los beneficios que ha traído el sistema de ahorro para el retiro. El reto está en cómo distinguir entre las ventajas de hacer una reforma paramétrica en un sistema de reparto. Eso no está mal, los sistemas de reparto no es que estén condenados per se a no funcionar, pero hay algunos que con las condiciones actuales no van a poder salir adelante, simplemente porque si tienen que subir la edad de jubilación a 85 años, pues ya no tienen viabilidad, o si tienen que subir las contribuciones a 50% del salario del trabajador, pues ya no tienen viabilidad. Entonces,
esos sistemas sí tienen que pensar muy seriamente en una reforma hacia cuentas individuales, cuidando el proceso de transformación del sistema, los derechos de los trabajadores. Me parece que la reforma que ahora se está por discutir en el Congreso suma en la dirección de que tengamos un sistema nacional de pensiones con un segmento, con un pilar contributivo como es el sistema ahora para el retiro, y un no contributivo ahora muy justo para que, a propósito del panel anterior, los escasos recursos fiscales se vayan a beneficios generales de la población y no queden capturados, restringidos en beneficios particulares de ciertos sistemas, porque es injusto, y lo digo con todo respeto, es injusto que los contribuyentes que no son beneficiarios de los planes de beneficio definido sean los que subsidien a esos planes. A esta respuesta, ¿qué ha sucedido en la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Pues de tener institutos que se han basado en efectivamente esquemas de reparto, han tenido que hacerse heterogéneos en su práctica disciplinaria al tema del manejo de las inversiones. ¿A qué me refiero con esto? Que evidentemente esta carga solidaria que se tiene de que los activos sean los que sustenten las jubilaciones de los que ya se encuentran pensionados, los institutos de pensión, dado este esquema, han tenido que ampliar su visión al respecto del manejo de las inversiones, que más adelante en el panel iremos tocando más a fondo. ¿Pero qué tenemos entonces como resultado? Institutos de pensiones en esquemas anteriores que se están comportando y que están adoptando sin alguna regulación específica, sin algún conocimiento de manera general en la industria, que están adoptando nuevas estrategias o estrategias modernas de inversión y que no se están comunicando. Esto a la larga puede traer un problema en muchos aspectos referidos a la viabilidad de las pensiones. ¿A qué me refiero? Que algunos institutos tengan sofisticación o grado de sofisticación muy alta e institutos que tengan grado de sofisticación muy poca o muy elemental. Pero eso no solo le va a suceder a los institutos, está sucediendo en el mercado de afores. En el panel anterior se tocó muchísimo el sistema de pensiones privado y se habló mucho del sistema de pensiones privados. Este panel va a tocar mucho más el tema de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que se está generando una diversificación muy dispar entre los diferentes institutos. Institutos que todavía tienen esquemas de inversión o manejos de esquemas de inversión a través de esquemas fiduciarios con determinados intermediarios financieros, casados con ciertos compromisos de sus esquemas legales y jurídicos, y otros institutos que están en la punta de lanza para tener nuevas técnicas para invertir, haciendo caso de los estudios actuariales, cada vez exigiendo más a los estudios actuariales sofisticación en sus resultados, prontitud en los mismos. El problema que se está presentando en las afores está pasando de una manera más grave en los institutos de pensiones de los estados. Entonces hay que tener en mente este tipo de situaciones. Y a este sentido me voy a preguntarle a Jorge. Jorge, tú como representante del sector laboral, la parte directamente de maestros, me gustaría que me dieras tu punto de vista o tu opinión concretamente al respecto de la viabilidad de los esquemas que tienen actualmente en su gran mayoría de beneficio definido y de reparto los actuales institutos de pensiones. Sí, como no, con mucho gusto. Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Un agradecimiento a los organizadores, al titular del ISEC por habernos invitado a este importante evento para dar la visión que tienen los trabajadores de la educación sobre la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones y su impacto en las finanzas públicas. Yo quisiera comentar de que desde el punto de vista de los trabajadores de la educación, ¿sí?, la viabilidad o la sustentabilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones no pueden ser determinados, ¿sí?, en función de las características propias de estos sistemas, sino que también se debe de considerar el entorno económico, ¿sí?, en el que se desenvuelven y que influye y determina en muchos casos la operación de los mismos. La viabilidad financiera en muchas ocasiones se quiere buscar entre un comparativo, si es cuentas individuales, si es un sistema de reparto, dar las ventajas, los pros y los contras de cada uno,
La verdad es que si observamos el crecimiento del empleo en los últimos años, pues este ha estado estancado prácticamente, y este estancamiento en el crecimiento del empleo formal incide en el crecimiento de la cobertura de los sistemas de seguridad social, y también afecta los ingresos que podrían recibir los sistemas de seguridad social. Esta falta de crecimiento en el empleo pues se deriva también de la falta de crecimiento de la economía, que en los últimos años, y por ahí lo ha dicho Videgaray recientemente cuando presentó el diagnóstico ahora en la reciente reforma, en los últimos 30 años la economía ha crecido en promedio en el 2% en términos reales, ¿sí? Eso provoca un estancamiento en muchas cosas, y eso repercute de manera directa en el desarrollo, en la viabilidad de los sistemas de seguridad social. Por otro lado, además del crecimiento en la economía, además de la falta de crecimiento en el empleo, los niveles del salario son muy bajos, ¿sí? Son muy bajos. Alrededor del 75% de los trabajadores de este país perciben ingresos de hasta 5 salarios mínimos, por ahí de 9.800 pesos mensuales. Esto también repercute, ¿sí?, en los ingresos que perciben los sistemas de seguridad social. Si esto le sumamos que las tasas de contribución son bajas, ¿sí?, pues entonces tenemos salarios bajos, contribuciones bajas, y obviamente en el caso de los esquemas que recién se reformaron, el IMSS en 95, el ISSSTE en 2007, pues obviamente van a tener tasas de reemplazo también muy bajas. En resumen, lo que quiero comentar es que la viabilidad, ¿sí?, de los sistemas de pensiones no se puede soslayar el crecimiento en la economía, el crecimiento del empleo, los bajos niveles salariales que determinan en muchas ocasiones la falta de viabilidad de estos sistemas. Imaginémonos, por ejemplo, de 50 millones de la APEA, ¿sí?, 20%, ¿sí?, 20 millones, ¿sí?, 40% de la APEA pertenecen al empleo formal, y 30 millones de personas están dentro de la economía formal. Imaginémonos, ¿sí?, que estos 30 millones pudieran transitar, ¿sí?, a la economía formal, y por lo tanto pudieran tener el derecho a la seguridad social, y en particular, en el caso de este tema, a un seguro pensionario, ¿sí? Imaginémonos los ingresos de los sistemas públicos de pensiones, si ya no con estos 30 millones de trabajadores, por lo menos con la mitad, ¿sí? ¿Qué pasaría? Que muchos de los sistemas de reparto que hoy se encuentran en quiebra, o muchos de los que dentro de poco, en el corto o mediano plazo, tendrán que ser reformados de manera urgente, a lo mejor, ¿sí?, su condición de viabilidad financiera hoy en día podría ser otra. Gracias. De acuerdo con esto que nos comentas, y ligando un poquito resultados de una organización internacional que es la OCDE, actualmente parece ser que 10 entidades federales tienen o están enfrentando sus pasivos otra vez con gasto corriente, y otras 15 entidades tienen solamente viabilidad financiera para los próximos 15 años. A este respecto me gustaría preguntarle al actuario Francisco si nos puede platicar un poco, por favor, cuál es su visión al respecto de los resultados de los estudios actuariales que tienes tú en responsabilidad tuya, y cuál es la crisis que ves básicamente en los institutos que llevas. Bueno, muchas gracias. Sí, quisiera ofrecer de antemano una disculpa. La verdad es que ahorita algunos se dieron cuenta que me bajó la presión y ando también con un poquito de mareo. Entonces, como dice mi paisano Catón, ando miopendejo. Yo quisiera, hay varias cosas, si me permites, Iván, de los comentarios que hicieron mis compañeros y que tú también hiciste. Primero, hablar de la panacea de las cuentas individuales. Yo creo que es que supongo que al ratito vamos a ver el tema de beneficio definido y cuentas individuales, pero
Normalmente se ve como panacea las cuentas individuales, y yo coincido totalmente con Pedro en el sentido de que los dos esquemas son buenos. Yo sigo viendo después de muchos años, seguramente Rosita Farell igual, lo ha visto muchísimos años, lo hemos visto mucho tiempo, los que están a favor y en contra, pero no hay nadie en medio. O satanizan cuentas individuales o satanizan beneficio definido, y las dos funcionan bajo ciertas condiciones. Y normalmente se le llama panacea porque las cuentas individuales empiezan a generar reservas, pero lo he comentado en varias ocasiones, no son las cuentas individuales las que generan reservas. Lo que genera reservas es el rompimiento de la solidaridad intergeneracional, es decir, las nuevas generaciones aportan a un nuevo esquema que va a hacer sus primeros pagos dentro de 40 años y el gobierno federal hasta ahora absorbe, digamos, la transición del ISSSTE y del IMSS. Si hubiéramos hecho un esquema de beneficio definido también y lo separamos, a donde los nuevos le aporten a ese sistema y se jubilen dentro de 40 años, también tendríamos las mismas reservas. Entonces, yo sí quisiera decir que lo importante no es cuentas individuales o no. Coincido también con Pedro, lo he dicho en muchas ocasiones. Yo creo que ahorita lo ideal es cambiar a cuentas individuales, porque ya todo el país está yendo hacia allá. Pero bueno, no necesariamente, lo que sí es que hay que hacer cambios, seguramente más tarde entraremos a ese tema. Otro tema que tocó Jorge y yo quisiera simplemente abundar en él, también coincido en que hay variables que tenemos que considerar en los estudios, en los cambios para los sistemas de pensiones. Pero lo que yo he visto muchas veces en este tipo de foros es que luego se llega a conclusiones de, bueno, pues que se arregle el empleo y que se arregle la economía y que se arreglen los salarios, pero a ver quién. Y a lo que nos toca a nosotros, que es reformar los sistemas de pensiones, no lo hacemos porque pensamos que alguien más con variables exógenas va a arreglar los problemas de los institutos de pensiones. Yo creo que tenemos que hacer reformas que por sí mismas funcionen o tengan más posibilidades de funcionar, esté la economía como esté, estén los salarios como estén, etcétera. Entonces sí, no distraernos y enfocarnos exclusivamente a lo que es nuestro tema, que es la seguridad social. En el caso de los sistemas de pensiones, la pregunta entendí es de los estados, pues obviamente no puedo hablar de las particularidades, pero diría que hay muchos sistemas de pensiones, o la mayoría ahorita está en beneficio definido. Si mal no recuerdo, y me corrigen porque de memoria me agarró un poquito de sorpresa la pregunta, pero de memoria pues está Tlaxcala, está Sinaloa, Burocracia, está Nuevo León, Coahuila, con una cuenta individual, con cuentas individuales. Hay otros, Jalisco o Aguascalientes, que tienen un pedacito de cuenta individual, pero más bien son esquemas de beneficio definido. De esos se han reformado alrededor de 16. La gran mayoría reformó, obviamente hacia beneficio definido, salvo estas que ya mencioné. Y quiero decir que no es lo mismo beneficio definido que reparto. O sea, reparto, digamos, es un método financiero. Lo que me dan lo reparto entre todos. No creo reserva. Beneficio definido es cuando yo desde que ingreso a trabajar ya sé qué beneficio me va a tocar si cumplo 30 años de servicio, etcétera, ¿no? En el caso de cuentas individuales es contribución definida porque no sé qué beneficio me va a tocar cuando me jubile. Por decirlo así de simple, si me permiten hacerlo
sencillo es, a la edad de jubilación, lo que haya juntado me lo distribuyen entre mi esperanza de vida. Entonces no conozco el beneficio. Entonces los estados han cambiado hacia beneficio definido. La mayoría solo ha hecho reformas para nuevas generaciones, es decir, no reformaron a la generación actual, o si la reformaron, no son reformas tan drásticas, son reformas graduales, y eso hace que haya un periodo de transición muy importante, es decir, hay una curva de gasto que no se disminuye sino hasta dentro de 20, 25 años después, sigue creciendo la curva y luego baja cuando entra en la práctica la nueva ley, no en vigor, sino en la práctica la nueva ley, ya sea de cuentas individuales o de beneficio definido. De cualquier manera, lo que quiero decir con esta parte es que los sistemas de cuentas, a ver, vamos a, como les decía, ando miope, entonces ténganme tantita paciencia, por favor. En los que cambiaron hacia beneficio definido, normalmente, no siempre, pero normalmente, digamos, se mantiene la solidaridad intergeneracional. Lo que aportan las nuevas generaciones sirve para financiar esa joroba que les platicaba hace ratito. En el caso de las cuentas individuales, siempre se piensa que necesariamente tienen que estar fondeadas. Y lo que está sucediendo en algunos casos es que se tiene que tomar ese recurso de las nuevas generaciones, de las cuentas individuales de las nuevas generaciones, para fondear la transición, porque si no, los costos de transición son muchísimo mayores. Y ya para concluir les explico, traíamos unas gráficas, pero básicamente es cuando se rompe la solidaridad, es decir, a través de cuentas individuales o de beneficio definido, los nuevos aportan a otro esquema. Entonces lo que sucede es que el Estado se queda con, o el Instituto de Pensiones se queda con la joroba esa, el gasto de los pensionados actuales y los que vengan atrás de esos pensionados que les tocó la ley anterior, pero las aportaciones de esa gente van hacia la baja, porque la gente se está saliendo, se va jubilando, etcétera, ya no están aportando. Y llega un momento en que, aquí está, ya Paco puso estas gráficas, llega un momento en que existen solamente pensionados y no hay aportantes, pero además le estoy aportando a un fondo diferente las aportaciones de las nuevas generaciones. Por lo tanto, en los próximos 20 o 30 años, muchas veces sale, si rompemos la solidaridad intergeneracional, muchas veces, no en todos los casos, sale más caro reformar que no reformar durante los próximos años en flujos. Y es por eso que en algunos estados se crean las cuentas individuales, pero se toman los recursos de las nuevas generaciones para financiar a las anteriores. No es lo ideal, de hecho yo no estoy de acuerdo con eso, pero a veces es lo posible. Muchas gracias. En cuanto a este tema del costo, hablando del costo de la migración de un plan, de un sistema al otro, quisiera preguntarle a Pedro. Pedro, ¿es viable? Si tienes en algunos estudios que tú has realizado, ¿es viable asumir este costo? ¿Cuál es el impacto que tiene este costo? Y como estaba comentando el actuario, a veces el generar una reforma pudiera ser que el migrar de un plan a otro no sea la solución, sino habría que hacer elementos adicionales. ¿Cuáles serían estos elementos adicionales que pudieran ser, si no son reformas, sí implementaciones que los institutos pudieran hacer o cualquier entidad bajo este esquema pudiera hacer para salir adelante? Bueno, en el caso del gobierno federal, el costo de la transición de las dos reformas del IMSS y del ISSSTE es más del 60% del PIB. Es decir, los mexicanos, la hacienda pública,
va a tener que destinar en valor presente 60% de todo lo que vamos a producir los mexicanos a precios actuales para, como flujo para honrar a los pensionados que ya estaban pensionados al momento de las reformas o los que decidan quedarse en el régimen anterior, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Entonces, el gobierno federal ya tiene un gran problema del que se tiene que hacer cargo con su capacidad financiera. Y yo creo que no hay mucho espacio para que el gobierno federal rescate sistemas de reparto. Yo no soy el secretario de Hacienda, pero yo creo que también diría que no tiene mucho espacio para andar rescatando sistemas de reparto. Sí, en cambio, debiera ser un compromiso del gobierno federal aportar recursos para la transición de reformas a cuentas individuales, porque al menos ahí ya se está truncando, se está deteniendo el deterioro del sistema y la generación actual no será un problema. Entonces, yo, dicho coloquialmente, diría que el gobierno federal tendría el incentivo de apoyar los costos de transición de las reformas estatales siempre y cuando sean una solución permanente hacia el futuro. Y la verdad es que el que, un poco tomando la idea que Sina dijo hace rato, que los mexicanos creen que Dios provee al final del día, pues para pensiones no, para pensiones Dios no provee. ¿Qué pueden hacer los sistemas de reparto si no van a ir hacia una reforma de cuentas individuales? Bueno, pues la primera variable, evidentemente la más importante, la más sensible de todas, es la edad mínima de jubilación y hacer que eso sea revisable en el tiempo conforme a la expectativa de vida de los mexicanos. Y ahí está ya la reforma de la pensión universal con una medida responsable, dinámica, de revisión de esa edad conforme la CONAPO vaya haciendo los estudios. Entonces, esa es una. Y la otra es explicarle a los trabajadores que la relación entre lo que se gasta y lo que se ingresa ya no funciona. Hay preguntas muy elementales que compartir con los trabajadores y que hacerse en los institutos. Si mi nómina de pensiones ya es más del 20% de mi nómina de activos, ya tengo que ponerme a resolver ese problema, porque quiere decir que voy en una trayectoria que cada vez me va a comer las pensiones y mi capacidad de ejecución. Si mi proporción de activos a pensionados ha venido cayendo consistentemente en los últimos 10 años, pues ya también me urge reformar mi sistema porque cada vez tengo menos aportantes. Si las contribuciones totales de los trabajadores y los patrones no se han movido por 10 años, pues también urge revisar eso porque estoy estancado en términos de mi fuente de ingresos y mis pasivos están aumentando conforme llegan más jubilados. Si mi déficit de pensiones lo está cubriendo el gasto corriente en el Estado, pues estoy haciendo una transferencia poco clara entre los contribuyentes y los beneficiados, y eso va a acabar perjudicando a todos. O si no tengo, peor escenario, si no tengo conocimiento de mi pasivo laboral, si no está bien valuado, pues urge también hacer eso. De tal suerte que, claro que hay acciones que tomar en los temas de reparto y medir si todavía alcanza a hacerse una reforma que sea social, política y jurídicamente posible. Pero hay casos extremos en donde yo creo que eso ya no es posible y el camino correcto será ir hacia reformas de capitalización. En ese esquema de la no posibilidad de aquellos casos extremos, Pedro, ¿considerarías tú que el Estado, el gobierno federal, estaría dispuesto a rescatar ciertos organismos? Pues ya se fue el presidente de Hacienda, pero yo creo que no. Si ustedes revisan el presupuesto de egresos de la Federación de proyecto para el 2014,
después de las participaciones federales y de lo que se llama el ramo 33, que es las transferencias múltiples a los estados, el primer renglón de gasto individual del gobierno federal en México hoy es las aportaciones a Seguridad Social y pensiones. Es decir, ese gasto ya no es dentro de 20 años el problema. Hoy el gobierno federal tiene como principal gasto concreto el tema pensional. Y es muchas veces más que la seguridad pública, que la educación, que la salud, que el combate a la pobreza. Eso ya es una realidad. El gobierno federal ya tiene su propio, digamos, compromiso fiscal con el tema de las pensiones federales. Por eso yo anticiparía, yo sería muy poco optimista de que el gobierno federal vaya a rescatar sistemas de pensiones de reparto. Ante este escenario de la dificultad del gobierno federal, quisiera preguntarles a los dos representantes de las calificadoras que tenemos, a César y a Humberto, si existe o ha habido alguna experiencia previa o en algún otro país en donde haya un mecanismo de migrar de un escenario a otro de contribución. Si ¿hay algún mecanismo que sea estable, que se podamos llamar estable, que a la visión de las calificadoras sea el correcto? Y si ha habido algún caso que haya sido exitoso en algún país, pues nos gustaría que nos compartieran cuál es el caso. César. Bueno, en términos generales, primero gracias por la invitación al Gobierno del Estado, al ISEC. En términos generales, más que hablar de qué creemos nosotros que es sustentable, digamos, en el tiempo, lo que nos interesa ver de fondo son reformas de largo plazo, ¿no? Y con esto entendemos que hay algunos estados, por ejemplo en México, como Nuevo León o como Sinaloa, que están migrando de un esquema al otro y que, como decía bien Francisco, tienen una curva pronunciada. Eso nosotros lo valoramos desde dos ópticas, desde el punto de vista eminentemente monetario, digamos, que hay un incremento, por supuesto, en el gasto en servicios personales, pero también desde un punto de vista de planeación y de administración financiera, y creo que esa es la parte más importante, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque es un tema que, digamos, no llevar a cabo una reforma, aunque sea costosa en el corto plazo, para nosotros lo que implica es una falta de voluntad política, por un lado. Puede implicar también, relacionado con esto, falta de capacidad política, ¿no? Me topo con secretarios de finanzas que, pues, por lo menos se les ve muchas ganas de hacer reformas de largo plazo, de largo alcance, pero por ahí la capacidad, entendiendo por esto los instrumentos que tienen para negociar con el Congreso, con sus propios sindicatos, son limitados, ¿no? Entonces, esa parte es muy valiosa, ¿no? Más allá del impacto de corto plazo que pueda tener una reforma, cuando nosotros vemos que el sistema está enfocado ya a largo plazo, nosotros le damos mucho crédito, ¿no? Al margen de que sí, en el Inter, ¿no?, que podamos ver que efectivamente quizás sus márgenes operativos se reduzcan, ¿no? Por ahí tienen que utilizar o dejar, digamos, de hacer otro gasto importante, quizá el gasto de inversión en primera instancia, ¿no? Hay otras alternativas que tienen los gobiernos, incremento en el endeudamiento, ¿no? Es una parte, digamos, que tenemos que ver el conjunto, ¿no?, más allá del tema monetario concretamente en el sistema de pensiones, ¿no? Por mi parte, igualmente primero agradecer al ISEC y a los organizadores del evento por invitarme a participar en este panel junto con los compañeros. Por parte de Fitch, y bueno, respondiendo en específico a la pregunta, primero también quisiera hacer un breve comentario de que primero, gracias por invitarme, no me considero un experto en la materia del tema de pensiones. Sin embargo, en el pasado hemos recibido mucho apoyo y inclusive les diría muchas sesiones de trabajo con Francisco, con su equipo de trabajo, para entender más a detalle la problemática de las pensiones en las entidades que evaluamos. Agradecemos mucho esa parte. Y bueno, como calificadora y un poquito comentando lo que menciona César, lo que nos toca a nosotros evaluar es efectivamente el impacto que pueda tener el hacer una reforma o el no hacer una reforma o el permanecer la situación en el status quo como están. Como calificador, lo que nosotros hacemos es evaluar la capacidad y voluntad de pago de los estados y municipios para cumplir con sus obligaciones financieras. Y aquí un punto muy importante es de que cuando hablamos de deuda, que es lo que en esa parte sí creo que las calificadoras es donde generamos un poquito de valor para el mercado y de entender.
es de que la deuda, las entidades tienen diferentes tipos de deudas, diferentes tipos de obligaciones. Y por ejemplo, ahorita se hablaba, para un poquito también entrar en contexto del panel anterior, cómo la deuda de los estados, la deuda contingente por pensiones, el pasivo contingente, representa ahorita 13% del PIB, es una cantidad cuantiosa. Y para entrar en contexto, ahorita la deuda directa, ya la deuda que se tiene con entidades bancarias o con el mercado, para que tengan una idea, representa 3% del PIB. Entonces ahí ya podemos tener una idea de las dimensiones. Sin embargo, los plazos en que se tienen que pagar esas deudas son muy diferentes. Cuando hablamos de un pasivo contingente, hablamos de un horizonte de 100 años. Cuando hablamos de las deudas, que precisamente hoy también se discute en el Senado el cómo controlarlas para los estados y municipios, que son 3% del PIB, son deudas que los mayores plazos que se alcanzan son 30 años, pero en su gran mayoría son deudas que están a 15, 20 años. Entonces ahí es muy importante también el hacer estas pequeñas diferenciaciones y que nosotros tomamos en cuenta en nuestras evaluaciones, ¿verdad? Porque muchas veces en notas de prensa se magnifica el tema de las obligaciones contingentes y coincido con los expertos en que el tema de las pensiones es un tema que es necesario el hacer reformas y que a lo mejor en muchos de los casos de los estados las crisis ya están aquí presentes. Por nuestra parte, en realidad, en las entidades que evaluamos, sí hacemos pública la información y damos una opinión de cuál es la situación de los temas de pensiones. Hay entidades, incluyendo Guanajuato, 3 en específico, junto con Aguascalientes y Jalisco, que tienen un sistema totalmente fondeado, de acuerdo a los estudios actuariales, donde se habla que la viabilidad financiera es perenne. En ese tipo de casos, pues, la obligación contingente es cero, no nos preocupa para el desempeño de las finanzas. Pero en otros estados que no han hecho reformas, lo que nosotros vemos en las calificaciones y buscamos observar no es tanto a cuánto asciende el pasivo actuarial, sino lo que nos interesa ver es cuál es el periodo de suficiencia. El periodo de suficiencia es ya dentro de 2 años, es en 10 años, es en 15 años. Y ese periodo de suficiencia, ¿cómo empata con las deudas financieras, llámense créditos bancarios o emisiones que tienen contratadas a la fecha? Hay entidades que ahorita se están empatando ambos tipos de obligaciones. Hay preocupaciones por parte de nosotros como calificador en algunos estados donde esas obligaciones por pensiones, si no se hace nada, van a representar un gasto extraordinario para las finanzas estatales que puede representar una parte importante de sus ingresos disponibles. En este sentido, ¿verdad? Ese es el tipo de información que evaluamos. Los costos de transición son temas que también le ponemos mucho énfasis. El caso de Nuevo León, que se hablaba, que hizo las reformas ya hace 20 años, ¿verdad? Ya separó creó las cuentas individuales para las generaciones futuras a partir de dicho año. Pero el costo de transición es un costo que puede representar montos cuantiosos. Precisamente el día de ayer nosotros publicamos la calificación de Nuevo León y el último dato, cuánto le costó a Nuevo León el gasto extraordinario, fueron 3.200 millones de pesos en 2012 de una aportación extraordinaria al sistema, ese costo de transición. Esos gastos representan un 10% de los ingresos disponibles de Nuevo León. Son ingresos que efectivamente, como mencionaba César, lo que nosotros estamos evaluando es esos gastos, si no tuviera esa obligación, pudiera ser inversión. Por nuestra parte, eso es lo que evaluamos y un poquito, bueno, regresando al tema de la pregunta original, de qué experiencias exitosas hemos observado, hay algunas muy destacables aquí en México. Como aquí yo les quiero comentar el caso de Colombia, que también me toca cubrir. En el caso de Colombia, hace 10 años, si bien es otro sistema, se estableció una regulación donde se obligó a las entidades, a los departamentos, allá en estados, a cubrir y a los municipios a fondear los pasivos contingentes en un periodo de 30 años. Y ahorita ahí van, pero en realidad son temas que ahorita en México, que se discute una reforma fiscal que en definitiva va a representar ingresos adicionales por participaciones federales a los estados,
también hay que ver la parte del gasto, y a lo mejor es buen momento para una parte de esos ingresos adicionales irlos destinando a fondear de una forma más efectiva los pasivos actuariales que se tienen con pensiones. Y bueno, en términos, en México, de las experiencias exitosas que hemos observado, algunos estados que efectivamente tienen esquemas de beneficios definidos, las reformas que hemos visto son reformas en realidad que políticamente a veces pues tienen costos importantes, pero hemos visto estados importantes recientemente que han tomado acciones importantes. El Estado de México el año pasado es una reforma muy importante, que las variables que tienen para jugar, ¿verdad? Pues es el incremento en las aportaciones. El Estado de México a mí me sorprendió cómo las aportaciones que hace el gobierno y el personal activo se incrementaron de un 22% a un rango de un 33%. Es un incremento en aportaciones al sistema del 50%. Son acciones que tienen un costo, pero que en definitiva están abonando a reducir de forma sustancial los pasivos contingentes. Y los otros cambios que también usualmente observamos, pues en definitiva es incremento en las edades para poder jubilarse, o de incremento en los años de cotización. Por nuestra parte, digo, ahí dejaría un poquito mis comentarios, ¿verdad? Que reiterando que sí son es decir, lo que nosotros vemos en las calificaciones es cuáles son los posibles efectos que va a tener en el desempeño financiero de las entidades, y vamos a estar muy al tanto de las reformas que se propongan y los impactos que tengan para el desempeño de las finanzas públicas de las entidades que evaluamos. Pues podemos decir que sí se puede. Sí se puede. Pasando a otro tema y retomando todo lo que comentaron, parece ser que una reforma entonces debería estar sustentada en 3 brazos fundamentales. La primera es la posibilidad de incrementar las aportaciones. La segunda, aumentar también o patear al futuro el horizonte de cotizaciones. Y la otra es estar abierto quizá a nuevas estrategias que generen que la brecha se vaya hacia el futuro, ya sea a través de mecanismos de inversión o ya sea a través de negocios o micronegocios que se puedan tener. A este respecto me gustaría saber, en este contexto, César, ¿cuál es el compromiso que hay de parte del sector en cuanto a este tipo de situaciones? ¿Qué tan factible es que se siga incrementando el horizonte de participación para contribuir? ¿Qué tan factible es también que los gremios se abran para nuevas opciones de inversión en el régimen que llevan de inversión, de hablar de muy corto plazo a largo plazo, nuevos productos financieros? Y evidentemente creo que es el más álgido cuando nos tocan el bolsillo a cualquiera, cuando nos aprietan el cinturón, el aportar más. ¿Cuál es la postura del gremio? Mira, ¿qué tan factible es? Yo, mi experiencia como analista de los estados es que a nadie le gusta ahogarse, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, cuando el agua empieza a llegar al cuello, ¿no? Lo hemos visto en casos en algunos estados, ¿no? Hay reformas que se tienen que hacer, ¿no? A veces mágicamente no llega el momento político propicio, ¿no? Ese que veníamos preguntando cuándo va a ser y no llegaba en años, de repente cuando ven cerca, digamos, la presión, los estados reaccionan, ¿no? Esa es, digamos, una parte positiva que hemos visto en reformas recientes, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, mencionaba el Estado de México, lo podría decir también Sinaloa, Guerrero, ¿no? Son estados que al ver, digamos, ya la magnitud del problema toman decisiones, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva. La parte negativa es que yo insisto en que este es un tema, me parece que las soluciones están claras, ¿no? En general, ¿no? Tanto de un sistema de beneficio definido como de contribución definida, ¿no? Y es claro que, bueno, que tienen que hacer reformas de aumentar la edad de jubilación, hay que aumentar las aportaciones, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahora, ¿por qué no estamos viendo desde mi punto de vista reformas de largo plazo? Y estamos viendo que el balón se patea en los 10 años, más o menos, ¿no? Lo cual, digamos, ha liberado presión en la mayoría de las entidades, hay que decirlo, ¿no? Quizá con la excepción de Baja California, el resto de las entidades no tienen presiones, digamos, en los próximos 5 años relevantes, ¿no? Me refiero a incrementos sustanciales por pagos extraordinarios, aunque muchos están pagando fuerte, ¿no? Pero yo regreso al tema, ¿por qué no estamos viendo esas reformas si parece que hay consenso, ¿no? Es decir, en esos foros, además, todo el mundo parece hablar en el mismo sentido, ¿no? Y vuelvo al tema de la voluntad y la capacidad política de los gobiernos para llevar a cabo estas reformas, ¿no?
Este es un tema, me parece, estructural y de incentivos, ¿no? Donde claramente se cruzan, ¿no? La parte técnica con la parte política, ¿no? Lo decía muy bien el gobernador en la mañana y me dio mucho gusto verlo porque además no es un dicho, es un hecho y se ven los números del ISEC, ¿no? Cuando tú logras como gobierno separar la parte técnica, poner los argumentos técnicos por delante y el gobierno tiene esa voluntad y además tiene la capacidad para negociar con los sindicatos y venderlo además a la prensa, entonces estamos viendo reformas sustentables, ¿no? Desgraciadamente, en la mayoría de los estados mexicanos no es el caso, ¿no? Y la salida intermedia, que insisto, la buena es que da algún aire, la mala es que no estamos llegando a soluciones de fondo, pasa por reformas paramétricas en ambos sentidos, ¿no? o de cambio de sistema, ¿no? Entonces, lo que está detrás, yo por ahí escuchaba que Pedro es poco optimista, ¿no? en pensar que el gobierno federal vaya a rescatar. Yo creo que la palabra quizá no es rescatar, debería apoyar, ¿no? Yo la verdad soy pesimista en que los estados por su propio, por su propia iniciativa vayan a aventarse unas reformas, digamos, de largo plazo sustentables, ¿no? Mi experiencia es que, insisto, cuando el agua llega al cuello, vamos a tomar algunas medidas, pero yo no estoy viendo que una reforma al sistema de pensiones de los estados de manera generalizada sea sustentable si no hay una intervención, diría yo, una dirección y cierto apoyo de parte del gobierno federal. Yo creo que es una manera la única que yo veo en general para que el sistema sea viable a largo plazo, ¿no? Y terminaría esta intervención diciendo, por ahí dices tú al inicio, ¿no? Planteabas preguntas generales, ¿no? Y para poner también un poquito en contexto esto, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Estamos viendo nosotros una crisis de pensiones? Yo diría, en general, la respuesta es no. Porque hay muy distintas realidades en los estados. Hay casos de éxito como es este caso, hay casos también como el de Aguascalientes, por ejemplo. Hay algunos sistemas que cotizan al ISSSTE, ¿no? Que como pueden ser Hidalgo, Quintana Roo, digamos, tienen el tema más de largo plazo. Entonces no estamos viendo que esto vaya, digamos, a explotar, ¿no? Por ahí se plantea, o que sea una bomba de tiempo, ¿no? Cuando yo escucho bomba de tiempo me imagino al malo poniendo la bomba con el contador, ¿no? Y en realidad nunca vemos que le pone 10 años a la bomba, ¿no? Entonces, y aquí estamos hablando en realidad que es un problema que si no se atiende pronto va a generar presiones, la está haciendo, pero es más de largo alcance. No estamos viendo situaciones críticas en general en los estados. En algunos preceptos, Pedro ha comentado en varias ocasiones, en varios foros, que lo peor que puede suceder es la inactividad o la inacción. A este respecto, Jorge, en términos del gremio magisterial, ¿hay alguna propuesta que pudiera ser una iniciativa por parte de ustedes que les interesaría o que están buscando empujar para que estas cuestiones de las reformas, ya sea de aumentar el perfil de tiempo o la aportación, ¿hay algo en específico que el gremio busque o piensen ustedes que sea idóneo para que estas reformas sean más factibles y más viables? Bueno, sí, por supuesto. El CENTE no está peleado ni con los sistemas de beneficio definido ni con los recortes individuales. Tan es así que gracias a la participación y a la actitud del CENTE se logró la reforma del ISSSTE y cambiar el sistema de beneficios definidos a uno de cuentas individuales. En muchos de los estados donde tiene participación, en el ISSSTELEON, ¿sí?, los maestros fueron una pieza clave para cambiar de un sistema a otro, ¿sí? Hay muchos estados con reformas exitosas, ya lo han comentado aquí, como es el caso de Aguascalientes, de Nuevo León, de Jalisco, de Guanajuato, de Coahuila, ¿sí?, de Tlaxcala, recientemente reformó en diciembre del año pasado, y hay sistemas de cuentas individuales, sistemas mixtos y sistemas paramétricos, y todos con una viabilidad financiera de largo plazo. Como ven, no hay una solución marcadamente hacia un esquema o a otro, ¿sí? Yo creo que aunque es muy cómodo, ¿sí?, partir de buscar soluciones a partir de los efectos, ¿sí?, de los problemas de viabilidad en los sistemas de pensiones, ¿sí?, pues nos tenemos que ir a las causas también, ¿sí? Nos tenemos que ir a las causas. Yo creo que la mayoría de los panelistas y muchos de los aquí presentes conocen que son 3 las causas fundamentales de la falta de viabilidad en los sistemas de pensiones, que no da cumplimiento a la tesis actuarial de que el equilibrio se logra con el valor presente de los
ingresos cuando este es igual o superior al valor presente de los compromisos o de los gastos, ¿sí? Pero los tres problemas principales, ¿sí? Uno de ellos ya lo comenté al inicio, que son el entorno económico, ¿sí? Que aunque si bien se considera técnicamente como variables exógenas, pues sí, son variables exógenas, pero que inciden de manera directa en la evolución, ¿sí? Y en los resultados de los sistemas de seguridad social y en particular de los sistemas de pensión, ¿sí? El segundo problema, ¿sí? La segunda causa de la inviabilidad de los sistemas de pensiones, pues es el fenómeno de la transición demográfica, del envejecimiento de la población, y que por ahí todos queremos encontrar soluciones aumentando la edad, ¿sí? Aumentando las contribuciones y aumentando otras variables con las cuales no estamos en contra, no estamos en contra. Si en la mayoría de los estados que se han reformado, ¿sí? Se han establecido edades de 65 años, ¿sí? para la jubilación. Pero hay un tercer factor que causa también la inviabilidad de los sistemas de pensiones y que nadie habla de ellos, ¿sí? Y que se refiere al uso, al manejo, a la gestión de los fondos de pensiones, de los cuales podemos dividir en dos partes cómo se han utilizado estos fondos, de manera indebida, ¿sí? Pero por una parte, un segmento por lo menos se ha venido utilizando en el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de seguridad social. Es indebido, pero por lo menos deja un activo al sistema de seguridad social. Y por otro lado es la cultura de corrupción, ¿sí? Que no se ha podido erradicar en la mayoría de la administración pública, federal, estatal, municipal, y que ha incidido de manera muy importante también en la disminución de los fondos de pensiones. Y todos buscamos soluciones atacando los aspectos de la segunda causa de este problema y dejamos de lado los demás. Acabo de leer un artículo muy interesante de una gente muy reconocida, se me olvida el nombre, que a raíz de las reformas muy importantes, ¿sí? Que está promoviendo la presente administración, él comenta, ¿sí? Que son muy buenas, ¿sí? Si no son lo ideal, ¿sí? Refiriéndose al sistema universal de pensiones, que no es universal, hay que aclararlo, ¿sí? Es un sistema asistencialista de pensiones para personas adultas mayores de 65 años, porque excluye, y es lo que le quita la universalidad, excluye a todos aquellos que tienen una pensión del IMSS, del ISSSTE o de algún otro sistema y que tengan un ingreso por abajo de los 15 salarios mínimos. Sí, es un buen paso, y seguramente es progresiva, como lo han mencionado, y llegaremos de ahí a la universalidad, pero todavía no es un sistema universal. Entonces, este estudio culminaba en que estas reformas van a ser muy buenas y pueden detonar, ¿sí? El desarrollo del país en muchos aspectos, pero no toma en cuenta el grado de corrupción que permea en todos los órdenes de gobierno en la administración pública y que todos dejamos de lado y nos vamos a buscar la solución en aumentar las edades y en aumentar algunas otras variables para modificar los esquemas, que es necesario hacerlo, claro que es necesario hacerlo, pero ¿quién nos asegura? Y los panelistas de la mañana comentaban, ¿quién va a garantizar, ¿sí? Que los fondos, que los grandes recursos que hoy existen en la industria de las AFORES el día de mañana, ¿sí? A través de una medida como la que se hizo en Argentina, ¿sí? Se trasladen al gobierno y se utilicen para otro tipo de cosas, así sean buenas, ¿sí? Así se dediquen a fomentar el desarrollo en comunicación, en industria, en lo que sea. Y esto me recuerda a una pregunta que también hacía Iván hace un momento, de que si era viable que estos recursos se utilizaran
para diferentes ámbitos de la productividad económica. Yo creo que sí es viable que se haga, siempre y cuando se garantice el esquema de su retorno con las tasas de interés más adecuadas. Y por supuesto que el CENTE tiene varias propuestas que pueden coadyuvar al mejoramiento de los sistemas de pensiones, pero que lo reservo para mi próxima intervención. Retomando un poquito el tema técnico a lo que se refiere con la viabilidad de ya sea incrementar el horizonte o aumentar la aportación o qué pasa con el rendimiento que se está ganando, me gustaría compartir con ustedes y que Francisco nos ayude con un simulador que trae para exponer y nos platique técnicamente cómo funciona esto. Y a mí me gustaría adicionar a la participación del simulador si hay alguna cuestión en el estudio actuarial que pudiera agregarse que hoy no exista y que haya algún indicador que actuarialmente pueda servir para determinar o detonar si es viable o no viable la continuación, que pudiera dar apoyo y qué posibilidades habría de aplicar este indicador o no sé si sea alguna estrategia actuarial, si se pudiera aplicar al conjunto de los institutos. Muchas gracias. Bueno, les digo, no estoy en condiciones de subirme al ring, pero sí me parece que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica son muchísimas cosas las que intervienen, ya se dijo aquí, a la hora de una reforma. Y una de estas ideas que hay es que las reformas de muy largo plazo o reformar de manera perenne tienen que ver a veces con cuentas individuales o no sé, como que de magia, pero la realidad es que como se queda la transición, se hagan cuentas individuales o se haga beneficio definido, ahí está la transición, ahí se va a quedar. Aunque tengas hasta el 80% de gasto ya de la nómina del personal activo, pues si te cambias a beneficio definido o a cuentas individuales, de todas maneras ese 80% ahí va a estar. Entonces, ese 80% iba a seguir creciendo hasta el 100 y no sé cuánto, y luego baja. Entonces, ¿por qué algunas reformas solo aguantan 10 años o 15 años más? Pues porque sí se aumenta algo las aportaciones, las nuevas generaciones se cambian. No sé si tengamos una gráfica, Paco me está escuchando por ahí. Una gráfica, pero no sé si la tengas a la mano, una donde hay varias líneas. Esa. Por ejemplo, esta es una institución ficticia, la línea roja que se ve en la pantalla, es qué pasa si no hacen reforma. No alcanzo a ver aquí, pero creo que llegan al 70% prácticamente de la nómina del personal activo pagada en pensionados. ¿Qué pasa si reformamos solo a las nuevas generaciones? Esa es la línea naranja. La línea naranja no se despega de la línea roja porque si no modificamos a la generación actual, pues la gente se va a jubilar a los 25 o 30 años de servicio según la ley, se va a seguir jubilando así. Pues no tiene por qué despegarse la línea roja de la línea naranja. 15 años después, no alcanzo a ver, 15 años después empieza a bajar la línea naranja y se estabiliza en niveles, en este caso, de un 30%, pero no alcanzo a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todas las instituciones, no nada más en los estados, en las universidades, en los municipios, etcétera? Que lo más complicado es reformar a la generación actual, lo más complicado políticamente. ¿Y qué es lo máximo que se logra? Bueno, pues modifícame, pero gradualmente. Por ejemplo, si tienes 30 años de antigüedad, pues bueno, ya te puedes jubilar cuando quieras. Pero si tienes 29, te pido 31. Es el ejemplo más simple, también puede haber por edad. Si tienes 28, te pido 32, y así. De tal manera que queda la línea punteada
que está en la parte alta, una línea punteada. Entonces, pues mucho depende de la madurez del esquema que tengas, es decir, como decía Pedro hace un ratito, si estás gastando el 20% o si estás gastando el 60%. Si estás gastando el 60%, aunque aportes el 40% o aunque aportes el 50%, pues no te va a generar reservas. O sea, hiciste una reforma que va a bajar los gastos, sin duda, pero no te lo va a hacer perenne. Ahí lo que importa es cuánto redujo el gasto, sin que sea perenne. Eso es muy importante. O si tuvieras un 20% ahí y aportaras un 20% de gasto y aportaras un 25%, pues te va a dar un margen para generar reservas que te las vas a consumir 5 años después de que la joroba esté más alta que la línea de ingresos. Entonces, como que hay muchas cosas que yo sí siento que apenas estando en la práctica puedes ver estos comportamientos a través del tiempo y ver qué te conviene más. Por ejemplo, yo insisto que la cuenta individual ya debería ser lo ideal, y tarde o temprano o se modifica la cuenta individual a beneficio definido en el largo plazo, porque finalmente la ley del Seguro Social va a ser aceptada o rechazada en el 2022 cuando salga la primera pensión. La primera pensión va a salir con el 20, 25, 30% del último salario. Entonces vamos a ver si los mexicanos aceptamos esa reforma. Y yo no digo que las cuentas individuales estén mal, lo que pasa es que se les aporta muy poquito. Si les aportamos lo mismo que al beneficio definido, a ver, a lo mejor me salí un poco del tema, pero digamos, el costo de un sistema de beneficio definido, que va a dar una jubilación a los 65 años de edad, con un salario regulador, con aportaciones, ganando intereses, libre de polvo y paja. No tenemos la transición. Sí, no sé si me explico. La transición se la llevó el gobierno federal. Pues el costo de este sistema es igual que el costo de un sistema de cuentas individuales, si esa cuenta individual quiere dar una pensión a los 65 años, con la misma tasa de interés. Lo que pasa es que nos ha dado por comparar, a ver, el de cuentas individuales a los 65 años, el de beneficio definido a los 30, es muy caro. Entonces cuentas individuales es mejor, ¿no? Súbele a beneficio definido la edad de jubilación, o bájasela a cuentas individuales, y entonces el costo va a ser lo mismo. Estoy simplificando mucho, me doy cuenta, porque con María. ¿Mandé? Sí, estoy mareado. No, ya me emocioné. No, es decir, que si hay comisiones, que si no hay comisiones. Por ejemplo, ahí dices tú, un sistema de beneficio definido, uno de cuentas individuales, los dos son muy buenos. Si queremos comparar, si al de cuentas individuales le aportamos bien, o si al de beneficio definido le ponemos las edades y las tasas de interés y las antigüedades y el salario regulador, los dos son muy buenos. Pero por ejemplo, eso suponiendo que no hay rotación, son iguales, si el personal no entra y sale. Ahora, si hay rotación, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque hay una tablita que hicimos, si hay rotación, ¿cuál sistema va a ser más caro? Pues el de cuentas individuales. ¿Por qué? Porque la gente se va y se lleva su dinero. Pues para dar la misma tasa de reemplazo, necesito más dinero. O bien en el de beneficio definido, los que se van no se llevan su dinero, pero ahí está el problema, que no se lo llevan, que no hay portabilidad. Pero entonces, si lo comparamos solo financieramente, resultaría más barato el de beneficio definido en esas condiciones. Y por ejemplo, si, no sé, o lo paga el trabajador o lo paga el patrón. Al final de cuentas alguien sale
pagando las diferencias de entre uno y otro esquema. Y quisiera, no sé si haya tiempo de presentar, igual y no nos sale porque nos habían dicho que no lo íbamos a presentar, un simulador para que vean ustedes que no depende tanto de, a veces, muchas variables que le damos mucho peso. Este es un simulador que creo que no se ve, no, yo lo veo acá. Bueno, no sé si los pueda señalar, Paco. En este simulador, este es un ejercicio, es muy simple este simulador, este es nada más de Excel, pero estamos viendo que, por ejemplo, esta institución tiene 500 millones de reserva. Luego, ahí está la reserva en la primera columna, Paco, para que lo señales. La siguiente son los intereses de la reserva, la siguiente columna. La siguiente son los ingresos y la siguiente los egresos, no alcanzo a ver, pero es una de esas dos. La diferencia es es decir, cuánto gasté, cuánto ingresé, y esa diferencia me puede dar, pues, negativa o positiva. Si es negativa, quiere decir que ya me estoy comiendo la reserva. Y eso se va al final y quedan 493 millones en este ejemplo. Y se pasan a la primera columna, esos 493, y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, si tenemos eso ¿cuándo quiebra, Paco? ¿2020? 2020. ¿Qué aportaciones tenemos? Tasa a 12%. Bueno, por ejemplo, si ganamos mucha gente piensa que porque ganas mucho interés, bueno, si ganas, ahí está el 3%, bueno, si pusieras el 7%, vamos a pensar, 7% real, por arriba de la inflación, que es dificilísimo. Si pones el 7%, quiebra en el 2021, y ahora en el 20 y ahora en el 21. Entonces, no sé si me explico, en la práctica, ¿por qué no se hacen por qué no son perennes las reformas? Porque tenemos esa joroba. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar del 12% aportamos el 15%, por decir? ¿Cuándo quiebra? En el 2023. Entonces, ¿qué pasa? Que sí tenemos que ver, reformar el esquema en edades, en antigüedades, en sueldos reguladores, en topes a las pensiones. Lo que ustedes saben, no se limita a 2 o 3, son 7 u 8, y dependiendo de cada institución, ver qué sí se puede políticamente, qué no se puede políticamente, y qué afecta más y qué no afecta más. La que más afecta, sin duda, es la edad de jubilación. Ahora, me gustaría, por ejemplo, en esta, Jorge, por eso son muy amigos Jorge y yo, trabajamos mucho, pero por eso yo sí quisiera transmitir esto. A veces dicen, en todas las negociaciones los trabajadores dicen, y lo que se robaron, pero en todas, no es que nadie lo vea, todo mundo dice, ¿y lo que se robaron? Bueno, yo lo que siempre les digo es, mira, hacer la reforma no te quita la posibilidad de seguir peleando para que te lo regrese, pero ¿cuánto crees que se hayan robado? No, pues 100 millones. Bueno, pues le ponemos 100 millones más a la reserva, suponiendo que se lo robaron. Ahí está con el 7%. Ponles, por favor, Paco, un rendimiento razonable de 3%, por decir. Y si se acuerdan, quebraba en el 2000, ¿qué? ¿20? Bueno, 23. Bueno, ya estamos aportando el 15, acuérdense en esta. Bueno, ¿qué pasa si recupera 100 millones? Ahí ponle 600 en lugar de 500. ¿Y cuándo quiebra? En el 22. Y ponle 200 y ponle 300.
O sea, no es ese el problema, no es ese. Y si entonces que sigan robando. No, definitivamente no. No, te lo regreso. Déjame decirte que las reformas, no, es muy simple decir eso, las reformas, una de las cosas que hay que hacer dentro de las reformas, y siempre lo decimos, es aprovecha la reforma para ponerle todos los candados posibles. Pero la solución no es esa. Te voy a decir aquí, Jorge, lo que pasa es que si tú lanzas eso a los trabajadores dicen, no hago reforma porque se lo están robando. Y está equivocado eso, no es cierto, no es el principal problema. Por supuesto que es un problema, por supuesto. Pero no ese es el problema es estructural, el problema es de diseño de las leyes. Si cambiamos a otra, Paco, una con reforma, por favor. Vamos a suponer que se hicieron reformas ya de beneficio definido o de cuentas individuales, pero vamos a suponer que se mantiene la solidaridad intergeneracional. En este caso es la misma institución, se hicieron reformas de cambiar a 65 años, de salarios reguladores, etcétera. No sé si podemos ver la gráfica, Paco, para que vean cómo la gráfica, si ven la joroba, ahí se quedó, porque en este caso lo que hicimos fue reformar a la generación actual, pero gradualmente. Ahí se quedó la joroba. Entonces, si ustedes ven, la aportación está en el 12. Si te subes al 15, por ejemplo, bueno, el 12, vamos a ver el 12, así como está, Paco. ¿Cuándo quiebra? Con reforma, en el 2021. Es decir, ¿por qué? Porque no se mueven las líneas de reforma y sin reforma al principio. Los próximos años, 6, 7 años, no se mueven las líneas, porque como fue gradual la reforma, entonces no podemos exigir que la única manera, pues, de decir hay una reforma de largo plazo es cambiar a todo mundo de la generación actual, cambiarla a 65 años. Nada más que ver quién se avienta el tiro, ¿no? Ese es el problema, de que en el escritorio es bien fácil ponerle el numerito. Vamos a suponer ahora que en esta, no sé, por ejemplo, aportemos el 20%, lo que quieras, para ponerle realmente el 20%, lo que logramos que se hiciera de golpe el 20%, que eso no se puede. Es decir, siempre decimos del 12 pasa al 13, al 14, al 15, hasta alcanzar el 20%. Pero bueno, si fuera así, el 20%, por ejemplo, esta reforma nos daría para el 2030. Pero si ven, el gasto que iba a ser hasta el 70%, por decir, se redujo en esa joroba a lo mejor al 50%, no estoy viendo la lámina, a lo mejor al 50%, y en el largo plazo ya se redujo del 70% al 30%. Por supuesto que hay una ventaja, aunque no sea perenne. Y la otra es, si es de beneficio definido, hay gente que critica que porque la reforma ya no deben ser de beneficio definido. Si los trabajadores no quieren la de cuentas individuales, al menos hazla de beneficio definido. Y después será más fácil cambiar de 65 años de beneficio definido a 65 años de cuentas individuales. Es decir, no deben ser criticadas estas reformas, y deben entenderse en su conjunto, y no confundir con que los esquemas de cuentas individuales funcionan muy bien en el gobierno federal, pues porque obviamente la transición, esa joroba, la está pagando el gobierno federal. Pues si a cualquier estado le pagan la transición del esquema, o sea, ahora, ¿cómo le hace el gobierno federal? De alguna manera, ya se dijo aquí, o sea, el gobierno federal manda la lana a las AFORES, es decir, está el dinero en los AFORES, las AFORES invierten en parte en bonos del gobierno federal y de ahí se financia la transición. En los estados tendría que salir el recurso del gobierno estatal o bien emitir bonos, pero en mi experiencia ningún gobernador ha querido emitir bonos, porque si ya están bien endeudados,
Atácale un bono, ¿verdad? Pero un bono chiquillo, así de unos 40,000 millones, ¿no? Entonces, digamos, eso es cuánto, como dicen los diputados. Para cerrar un poquito el tema que acabamos de platicar, pues bueno, difícil se ve el tema de las reformas. Ya vimos que no es cuestión de que los rendimientos se incrementen, de que la gente aporte un porcentaje mayor, es un conjunto de todo y tienen que darse herramientas innovadoras. Al hablar un poquito de estas herramientas innovadoras que se pudieran dar y generar en las reformas, a mí me interesa mucho que nos puedan platicar los señores de las calificadoras el impacto que en años anteriores no se había comentado, pero que hoy por hoy yo creo que cada vez toma más fuerza en los mercados y sobre todo hablando de una economía global como México, y diremos, bueno, las pensiones de los estados en qué pudieran afectar al entorno internacional, pues a México, ¿no? Creo que el sistema de cuentas nacionales de alguna manera tiene deficiencias en la contabilidad de los pasivos laborales que tiene los estados y la federación. En este sentido, se han escuchado rumores de que en 10 años probablemente esto ya empiece a afectar en las calificaciones de los estados y municipios sobre la deuda que emitan o la posibilidad de financiamiento que pudieran tener para otro tipo de desarrollos, ya sea de infraestructura o de sus proyectos particulares. En tu visión, Humberto, ¿cuál es el horizonte de afectación a este respecto? ¿Hasta cuándo empezaremos a ver, si seguimos en las condiciones actuales, una afectación inmediata sobre las calificaciones y evidentemente un deterioro en la calificación de la deuda global a nivel nacional, estatal y municipal? Bueno, precisamente los impactos son variados. Yo creo que en realidad en algunos estados ya estamos viendo los impactos. ¿Cómo se traducen los efectos de estas presiones de gasto? Precisamente la necesidad de cumplir con recursos extraordinarios, los déficits, estos costos de transición o cuando no se han hecho reformas, estos costos adicionales para el gobierno, los efectos que estamos viendo, pues, es un incremento en los impuestos, menores niveles de inversión, infraestructura, servicios de menor calidad para la población, y todo esto pues tiene un impacto en la competitividad de México a nivel internacional. Por dar algunos ejemplos, pues, en realidad, y ahorita que se discute precisamente la reforma fiscal, cuando hubo una reforma también importante en 2008, y que se planteó, por ejemplo, la derogación de la tenencia a nivel estatal, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que estamos viendo ahorita? Es de que se hicieron cambios por el tema de los ingresos, ¿verdad? Se metieron algunos impuestos inclusive transitorios, como una sobretasa a la gasolina, y ahorita ya algunos años después estamos viendo que esos ingresos adicionales se consumieron en gran parte en gasto operacional, gasto que no necesariamente fue inversión o fue a mejorar los niveles de bienestar social de la población. Precisamente también en este periodo fue el periodo que tuvimos una crisis internacional, pero también en realidad es el periodo de 2008-2012 donde los estados se han endeudado en forma importante y no hemos visto, te diría, de ese endeudamiento un impacto significativo en el crecimiento económico, que es lo que muchos de los compañeros hemos estado observando. Entonces, es eso, que se ven mermadas las capacidades de inversión de las entidades. Podemos tener entornos de mayores impuestos y en ese punto serían los efectos. Sí es necesario, como he mencionado, que pensemos en los momentos, precisamente desde que se planteó la reforma fiscal, son los momentos en que tenemos que pensar en una forma adecuada de cómo ir aminorando esos pasivos contingentes, para que al final de cuentas esto reditúe en finanzas públicas más sanas en el medio y largo plazo para los estados y municipios que evaluamos y que verdaderamente puedan ser una palanca para el gobierno federal en el desarrollo económico. El gobierno federal, nosotros hemos estado muy al tanto de una serie de reformas, ¿verdad? Que muchas de ellas son muy importantes. Precisamente está por aprobarse una reforma para controlar el endeudamiento. En los últimos meses, en realidad,
Ustedes han visto en la prensa cómo el tema del endeudamiento subnacional ha creado mucho ruido y pues el incremento que tuvo en estos últimos 4 años. Pero la deuda ha sido una consecuencia en realidad de otra serie de problemas que vienen enfrentando las entidades estatales y municipales que enfrentamos y en definitiva nosotros como agencia hemos mencionado que uno de los principales problemas es un tema de una falta de planeación, de una falta de control y de verdadera fiscalización del tema del gasto público. Y bueno, algo que vemos muy positivo en esta reforma que se habla para los estados y municipios, que es para controlar el endeudamiento, pero como que ha quedado un poquito de lado la primera parte, que se habla también, esa ley, esa reforma también habla de la responsabilidad hacendaria para los estados y municipios. Es una ley que el gobierno federal ya la tiene, ¿verdad? Y esa parte sí vemos que va a crear candados importantes para los estados y municipios en el tema de cómo han venido ejecutando su gasto. Nos va a obligar a tener más planeación, a ejecutar lo que los congresos locales les permitan ejecutar y no estar a lo largo del año haciendo cambios recurrentes, una práctica que traen de gastar y luego ver cómo se financian esos déficits que se generan de manera recurrente en algunos estados. Pues como agencia vamos a estar muy al tanto, ¿verdad? Sí ha sido un periodo que los efectos, efectivamente, ahí hablando de los efectos de esto, en algunas entidades hemos tenido que bajar las calificaciones en forma importante, también para entrar en dimensiones en estos últimos 4 años, del grupo de estados que calificamos, que Fitch trabajamos con 28 estados más el Distrito Federal, aproximadamente la mitad de esa cartera de estados vimos que sus calificaciones se fueron deteriorando gradualmente. Hubo también casos importantes, casos donde a pesar de tener un entorno inclusive internacional muy adverso, se tomaron medidas importantes y solamente 3 estados vieron mejorar su calificación. También mantener la calificación, como es el caso aquí del estado de Guanajuato, son temas importantes que hablan y que abonan de tener una planeación y una visión de mediano plazo. Esos son los efectos, esos son las consecuencias que estamos viendo. Pero bueno, vemos el gobierno federal en realidad que sí está atacando problemas importantes que llaman la atención. El tema de las pensiones, efectivamente, a lo mejor no ha estado tanto las pensiones hablo a nivel estatal, a nivel municipal, de cómo abonar en ese apoyo para que se vaya resolviendo el problema. Yo coincido con los comentarios de mis compañeros de que es necesario que el gobierno federal ponga ciertas pautas para que este problema se solucione de una mejor forma. Pero bueno, creo que esta parte dentro de este paquete de reformas son cosas que vamos a ver en los próximos meses. Casi estamos tocando uno de los últimos temas. Me gustaría, Pedro, que pudieras platicar un poquito, saliéndonos del contexto que estábamos hablando, al respecto de la información y la transmisión de la información, revelar la información que se está suscitando tanto en la parte de estados y municipios. ¿Qué importancia o qué relevancia le das a este aspecto de que también haya una estandarización en el reporte del gremio? Porque al día de hoy parece ser que no existe. También, al igual de cómo se reportan o se evalúan o se contabilizan los registros, no hay tampoco una consistencia homogénea al respecto. ¿Cuál es tu opinión, Pedro, y sobre todo el impacto que pudiera tener que continúe la no revelación de información que hasta ahora prevalece? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación le hizo una auditoría en 2010 al gobierno federal y lo reprobó. Le dijo que la Secretaría de Hacienda no tenía la información de los pasivos, que las dependencias no reportaban cuáles eran los compromisos adquiridos, que por lo tanto no se sabía en el país cuál era el verdadero estado de los pasivos pensionales hacia adelante. Ya se han hecho pasos en la dirección correcta, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda ya emitió unos lineamientos para toda la administración pública federal que estandarizan las evaluaciones actuariales en materia de pensiones.
Yo creo que la CONAGO, por ejemplo, debería de retomar ese ejercicio y acordar que haya una nueva evaluación cultural estandarizada, una metodología común para los sistemas. Eso sería muy beneficioso. Pero después de lo técnico, sí, ahí yo coincido mucho con César en que los incentivos no están hechos para que tomen decisiones de reforma que tienen que tomar. En este salón hay mucha gente que entiende perfectamente bien la necesidad de cambiar, pero los que están aquí no van a tomar las decisiones, no las vamos a tomar. Y los que los tienen que tomar no tienen los incentivos. El primer esfuerzo que hay que hacer para romper este círculo de dificultad y de desincentivo es la información, es dar a conocer el problema, es que los trabajadores sepan que van en una ruta insegura para el cumplimiento de sus pensiones, que los sindicatos sepan que esas promesas, los compromisos legales inclusive, pues no se van a cumplir si cada vez hay menos ingresos y más gastos, y si las haciendas públicas no tienen la solvencia. Entonces, dar a conocer la difusión es clave, que se hagan los estudios actuariales, que se difundan. Yo preguntaría de las 32 entidades federativas, ¿cuántas tienen publicado en internet sus evaluaciones actuariales? No creo que llegue a 3. Son secretos de Estado, los pasivos de las pensiones. Debería exigirse que se difunda esto, porque es una realidad contra el trabajador guardar el problema. Y digamos, en complemento de la información, creo que el segundo paso es incentivar a los tomadores de decisiones a tomar. Yo creo que los que sí creen que Dios va a proveer en pensiones son los que toman esas decisiones, ¿no? Y dicen, seguro va a proveer el siguiente sexenio, entonces mejor se le heredo a mi sucesor. Y lo único que ha pasado es que se ha estado estirando la liga. Pues yo creo que se requiere de una regla legal a nivel de la Constitución, y es una cosa dura, pero que diga los impuestos generales que pagamos como sociedad no se pueden usar para subsidiar planes particulares de pensiones, aunque sean de trabajadores públicos. Finalmente son planes privados. Esos trabajadores tienen que contribuir, esos trabajadores se tienen que pensionar a una edad razonable, esos trabajadores tienen que digamos, vivir y aportar a sistemas que por sí mismos tengan mecanismos estables. Entonces, si se anunciara que en 6 años, en 8 años, en 10 años, el gobierno federal, vía las participaciones o los fondos, está impedido de que esos recursos lleguen a los sistemas de pensiones, pues ahí sí se le pondría ya una fecha fatal a la espera de las reformas de los estados. Porque aquí preguntan quién va a rescatar a los estados, y yo diría quién va a rescatar a los municipios. ¿Los gobernadores van a rescatar a los municipios? Van a decir que no tienen dinero, no tienen ni transporte el problema. Es decir, esto es una cadena de responsabilidad que el peor escenario es que sigamos sin la acción. Y por último, la verdad es que todos los sistemas de pensiones pueden ser reformados. Aún los que hoy tengan una solvencia, eso no quiere decir que la van a tener para siempre. Así que por lo menos podrían reformar esos a que haya una revisión obligatoria en ley para estar haciendo mejoras y ajustes a la dinámica del sistema. Los que están en problemas, por supuesto que reformarlos, y los 3 que no tienen sistema de pensiones en el país, Morelos, Querétaro, Colima, que los pongan bien. Todo el mundo puede hacer reformas de pensiones. Esto es dinámico, es producto del entorno estructural que ya sabemos. Entonces, lo que falta es que no se pueda batear el balón hacia adelante. Y esa regla la necesitamos en México, la necesitamos a nivel de la Constitución. Y yo creo que el pacto por México actualmente y la concepción de una seguridad general, una protección funcionaria general, es el campo para discutir. Varias de las preguntas se han estado filtrando al respecto de los comentarios y la oportunidad de la participación de los ponentes. Vamos a hacer concretamente unos minutos de respuestas concretas, y en este caso, como había comentado Jorge anteriormente, una de las preguntas es
¿se considera válido que un instituto de pensiones realice actividades como si fuera un negocio? Aquí quiero aclarar rápidamente cómo las AFORES lo que están haciendo es yéndose a la especialización bursátil, es decir, puras inversiones o inversiones a proyectos financieros productivos o de desarrollo, pero vía los mercados financieros. De este lado tenemos a institutos de pensiones haciendo y tomando riesgos con unidades de negocio. Y en particular la pregunta es, ¿se podría constituir un sistema estatal de pensiones, podría constituir una SOFOM o una SOFOL? Pues la pregunta que es para Jorge. Jorge, tú mencionabas que como sector tú veías factible y favorable que los institutos de pensiones diversificaran sus actividades, en el entendido que una unidad de negocio como tal materializada pues tiene un alto riesgo de factibilidad de negocio para utilidades. Entonces, ¿qué resulta más para tu sector? ¿Qué podría resultar más riesgoso? Que un instituto de pensiones se vaya o se haga una sofisticación financiera bursátil y que puedan invertir, por ejemplo, en SECADES, puedan invertir en capitales, puedan invertir en fibras, o bien poner un nicho de negocio de vender a lo mejor ropa o poner hoteles. ¿Cuál es la postura que tiene el sector magisterial a este aspecto? Bueno, en el caso del CENTE la posición es abierta. Realmente reconocemos que la experiencia en materia de administración y de inversión de recursos de las AFORES en los últimos 16 años de vida ha otorgado, a pesar de los periodos de turbulencia, de minusvalía que ha generado intereses satisfactorios, ha generado interés por ahí. Si me falla, por aquí deben de estar los que lo saben, pero por ahí deben dar del 10% en términos reales, más o menos, en los últimos años, que es un buen interés, creo que muy superior a lo que se puede obtener en otro tipo de instrumentos. Sin embargo, no hay que perder de vista que existen experiencias en algunos sistemas estatales de pensiones que han obtenido rendimientos por arriba de esto, por arriba. Y no quisiera poner nombres, pero un ejemplo es las diferentes líneas de negocio que tiene el ISEC. Otro ejemplo es la caja de ahorro que tiene desde hace por ahí de 15, 20 años la UPICET allá en Tamaulipas, donde otorgando créditos de carácter personal, de carácter hipotecario, con el 13% de interés anual, que sobresale los insolutos, es una tasa de punto a punto por ahí del 8% anual, ha logrado tener un capital hoy en día superior a los 4,000 millones de pesos, y esto ha permitido entregar muy buenos rendimientos a los trabajadores cuando se retiran. Debo decir que esta caja de ahorros que tienen no está utilizando los recursos pensionarios, no está utilizando los recursos pensionarios. Los recursos pensionarios los maneja la UPICET, y también otorga préstamos personales e hipotecarios, y con menos resultados que los que tiene la caja de ahorros de la UPICET. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer es retomar experiencias exitosas, por un lado, y dos, tomar soluciones que se adecúen a las condiciones económicas, sociales y políticas de cada entidad. Y si me permitieras, yo quisiera hacer una reflexión, dejar en este foro, aparte de esta pregunta que comentabas, es cómo devolver la viabilidad financiera a los sistemas públicos de pensiones. Yo creo que hoy en día ese es el gran reto, y consiste fundamentalmente en que todos debemos hacer un esfuerzo en encontrar un equilibrio entre la viabilidad financiera y la viabilidad social, y encontrar un equilibrio en reforzar lo que funciona, llámese como se llame el sistema o el esquema pensionario, y en corregir lo que no funciona. Y para eso nosotros hemos pensado en dejar plasmado 3 reflexiones.
una de carácter a nivel de preocupación, ¿sí?, que tenemos derivado de la aprobación de las 3 reformas secundarias que se dieron recientemente, ¿sí?, y que, al igual que como sucedió en la reforma del ISSSTE, ¿sí?, la ignorancia en el conocimiento específico del contenido de estas reformas, de la profundidad de sus alcances y de los tiempos de instrumentación. Algo similar sucedió en el ISSSTE en su momento, ¿sí?, puede originar una fuerte presión en las finanzas de los diferentes sistemas públicos de pensiones, porque existe un número muy importante de trabajadores de la educación que ya cumplen con los requisitos, ¿sí?, con los requisitos de edad y de años de cotización para jubilarse en cualquier momento, ¿sí?, y frente a la percepción, ¿sí?, con razón o sin razón, que tienen de que pudieran ser afectados en sus derechos laborales, ellos pueden precipitarse en un número muy significativo a solicitar una pensión de jubilación o de cualquier otra a la que tengan derecho, y seguramente los riesgos que correrían los sistemas de pensiones por el aumento inmediato en la nómina de pago podría poner en aprietos las finanzas públicas de los estados. Esto nada más lo planteo a nivel de preocupación. Y como 2 propuestas, ¿sí?, como 2 propuestas, una es que la primera propuesta es que se deben de retomar, ¿sí?, se deben de retomar en la búsqueda de las soluciones para la viabilidad financiera de los sistemas, ¿sí?, los principios básicos de la seguridad social, sobre los cuales en todo el mundo, ¿sí?, se han construido los actuales sistemas de seguridad social hoy en vigor, y que todos hemos olvidado y que retomamos de vez en cuando algunos de ellos cuando nos conviene, pero se debe retomar el principio de la cobertura universal, ¿sí?, para toda la población, ¿sí?, y que tengan acceso a la seguridad social, fundamentalmente en salud y en pensiones, ¿sí?, el principio de la solidaridad y de la distribución del ingreso, que es uno de los papeles fundamentales que juega la seguridad social, ¿sí?, y que contribuye al desarrollo de los trabajadores y de sus familias. Se debe rescatar también el principio de sustentabilidad financiera, ¿sí?, el principio de sustentabilidad financiera, y tomar las medidas que correspondan en cada uno de los casos para hacer los ajustes a las edades, a las cuotas, y poder enfrentar la transición demográfica que rebasa no solo a los sistemas de beneficio definido, también está rebasando, y lo va a hacer, a los sistemas de cuentas individuales. El envejecimiento no es algo que le pega solamente al beneficio definido. Imaginemos que la expectativa de vida hoy en promedio de 75 puntos y cacho, ¿sí?, se incrementara a 82 más o menos en 2050. Bien, pues el saldo de la cuenta individual, ¿sí?, el saldo de la cuenta individual en los sistemas de capitalización, pues se va a distribuir en un número mayor de años de expectativa de vida que tiene el trabajador, y el saldo más o menos va a ser el mismo. Por lo tanto, la pensión que le corresponde va a disminuir frente al crecimiento en la expectativa de vida, o bien muchos de ellos no van a alcanzar su saldo acumulado para una pensión garantizada, y por lo tanto pues el gobierno va a tener que subsidiar este monto. Entonces hay que retomar esos principios de la seguridad social para construir las soluciones que se pretenden. Los trabajadores han estado perfilando, ¿sí?, y coincidimos con algunos matices diferentes en la construcción de un sistema nacional de pensiones. Efectivamente es necesario un sistema nacional de pensiones. Nosotros lo vemos con 3 pilares, un primer pilar básico, con una pensión verdaderamente universal,
lo que se está dando ahorita con la reciente iniciativa es un gran avance y ojalá sea progresiva y al rato todos los mexicanos, por el simple hecho de tener 65 años de edad, puedan tener derecho a una pensión mínima de un salario mínimo, ¿sí?, de ese momento actualizado con la inflación obviamente en el futuro, y que ese sea su primer ingreso para la vejez, ¿no?, independientemente de que tenga o no tenga seguridad social. Ese es para todos, ¿sí? Y un segundo pilar, ¿sí?, sería la pensión que le corresponde al trabajador que se deriva de su relación laboral, ¿sí? Y entonces tendría derecho a una segunda pensión que le corresponde del IMSS, que le corresponde del ISSSTE, que le corresponde de los sistemas estatales, de donde le corresponde. Y ya tendría 2 pensiones, ¿sí? Y un tercer pilar que sería producto del ahorro voluntario, ¿sí?, y del ahorro solidario, que le pudiera contribuir a través de un esquema de cuentas individuales, darle una pensión complementaria. Y la suma de estas 3 pensiones sería la pensión de los trabajadores. Esta es una propuesta que consideramos que podría equilibrar precisamente la viabilidad, ¿sí?, financiera con la viabilidad social. Muchas gracias, Jorge. Por último, quisiera abrir el espacio para ver si hay algún comentario final de parte de alguno de nuestros panelistas al respecto. Por favor, a mí me gustaría dejar la reflexión a propósito de esta discusión de la pensión universal y si va a ser universal o no. La reforma que habrá a la Constitución para abrir el capítulo de derechos sociales en materia de protección pensional. Me gustaría decir que las pensiones se inventaron para proteger a las personas de riesgos y de riesgos de pobreza en la vejez. Tenemos que regresar a ese origen porque esa es la naturaleza verdadera del instrumento. A lo largo de los años y por razones de orden político y laboral, etcétera, se ha recorrido ese objetivo y caímos en un terreno en donde las pensiones se volvieron beneficios de mérito, porque tenía yo tanta edad o porque tenía yo tanta antigüedad. Y un sistema de pensiones que sea de mérito va a tener muchísimos problemas de viabilidad, muchísimas disfunciones de solidaridad. Se requiere que todos, y eso es un esfuerzo de absolutamente todos los participantes, regresen a ver a las pensiones como instrumentos de protección en la vejez. Y entonces, pues, mientras no seas viejo, no debes tener una pensión, ¿no? Lo que pasa con el régimen de petróleos mexicanos, por ejemplo, para poner uno grandote, es absolutamente impresentable, es injusto, es incorrecto que se le estén dando pensiones a quien tiene 45 años de edad para que otros lo mantengan durante 30 o 40 años. No se pueden dar pensiones donde no se necesitan las pensiones, donde más bien tendrían que ser productivos los trabajadores. Entonces, ese es un tema muy de fondo que yo quiero dejar también apuntado en la visión de actores de la protección pensionera en el país, como son ustedes, porque las reformas, si solamente quieren parchar financieramente un objetivo que trae otra naturaleza que lo que previó la Organización Internacional del Trabajo, y México tiene suscrito el convenio 102, y eso es para proteger riesgos, no para premiar cargas laborales. Entonces tenemos que regresar al origen de esto para que realmente los instrumentos de reforma estén casados con los objetivos de protección. Y pues ahí sí es una tarea de responsabilidad de cada sistema el que se hagan las reformas. La verdad es que ver para atrás no tiene ningún sentido. Para mi gusto, este problema de las pensiones no tiene culpables, son estructurales. Lo que hay que ver es para adelante, y los que tienen la posibilidad de ayudar y de aportar a la solución, lo deben de hacer al máximo posible, porque entonces sí se va a beneficiar al trabajador y se le va a dar protección.
Si no, solo le estamos prometiendo pensiones que no se van a poder. Muchas gracias, Pedro. Pues agradezco a todos los panelistas que participaron con sus opiniones. Agradezco también a las personas que hicieron sus preguntas. Quedaron muchas preguntas en el tintero muy particulares al respecto de artículos específicos, al respecto de qué está haciendo el ISEG. Creo que el ISEG está generando mucha polémica y dudas de qué están haciendo. Hay varias preguntas específicas para el ISEG. Para el actuario también hay un par de preguntas que se refieren a artículos específicos. Preferí dejarlas en el tintero y comentar cerrando simplemente que el tema en boga que está haciendo ahora el gobierno federal a través de la reforma, pues es lo que está ahorita caliente. Dejo en el tintero el tema para el siguiente panel, que consideren los nuevos mecanismos para financiamiento de las pensiones, llámese a través de reformas innovadoras, que no solamente integren el aumento del horizonte, el aumento en la participación o en la aportación, sino que tiene que ser un conjunto global, y les invito a que consideren realizar talleres en donde las preguntas específicas se puedan trabajar, donde los integrantes o directores de los institutos de pensiones se sienten a trabajar y platiquen sobre la homogeneidad en la información, estandarizar los datos, compartirse la información y atreverse a través de los gremios representados de los afiliados a que las inversiones se pueden realizar no nada más en el corto plazo en papeles gubernamentales y bajo el esquema de fideicomisos. Hay otras opciones, el mercado mexicano se ha sofisticado demasiado, el ejemplo de las AFORES es bueno, pero no es todo lo que se puede hacer. Tienen muchas herramientas ustedes para poder salir adelante y hacer reformas innovadoras. Muchas gracias y esperamos el siguiente panel.